buenas tardes con todos, siendo las 2:38 del día 14 de febrero del 2023. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy en el expediente 1206-2013, cuaderno número 15, investigación seguida contra Miguel Ángel Seijas del Castillo y otros investigados por el delito contra la administración pública en agravio del Estado, para que se acrediten las partes. Gracias, señorita jueza. Muy buenas tardes con su persona. Muy buenas tardes con los partícipes intervinientes para la presente audiencia. Por parte del Ministerio Público y en apoyo al doctor Gomer Tubal Santos Gutiérrez, se acredita a Rosmirely Gómez Bernedo, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con los datos ya asignados por el fiscal responsable del caso. Muchas gracias. La defensa técnica de Jorge Velázquez Portocarrero. La defensa técnica de Miguel Ángel Seijas del Castillo. La defensa de Luis Armando Pasquel Quevedo. Su audio, doctor. Aló. Sí, doctora, está activado. Buenas tardes, se acredita el abogado Jorge Ricardo Vera. No se le escucha. Aló. ¿Se escucha, doctora? Silvia, no sé si en la sala de audiencia se le escucha. No se le escucha, doctora. Sí, no se le escucha, doctor. Doctor, ¿me escucha? A ver, doctor, acredítese. Aló. Conéctese a la audiencia. No se le escucha, doctor. No se le escucha. La defensa técnica, a ver, de Jorge Velázquez Portocarrero. Buenas tardes, señora magistrada. Disculpe por el inconveniente. Tengo problemas acá en la oficina con internet. Francisco Atencia López, soy abogado con registro 827 del Colegio de Abogados de Huánuco. En esta etapa intermedia del proceso penal, ejerzo la defensa técnica del ciudadano Jorge Velázquez Portocarrero. Mi casilla es en la 70574 como domicilio procesal y los demás datos se encuentran ya consignados en el apersonamiento y en los escritos de control que se han ejecutado en esta defensa técnica durante el traslado del requerimiento acusatorio. Gracias, señor juez. De nada, doctor. La defensa de César Augusto Araujo Lozano. Señora magistrada, muy buenas tardes. Representante del Ministerio Público, colega de la defensa, por la defensa técnica del señor César Augusto Araujo Lozano, se acredita el abogado Víctor Reyes Azambela Ávila con registro del Colegio de Abogados 1469 en apoyo al doctor Cristian Ahmed Pimentel Aguirre, con los demás datos ya consignados en la presente audiencia. La defensa de Miguel Ángel Seijas del Castillo. Doctor Darly. Sí, buenas tardes. Abogado Darly Guzmán García, defensor del señor Chocano Figueroa. Aló. Los doctores de Miguel Ángel Seijas del Castillo. Estamos con la 1206, doctor. Aló. Aló, ¿se me escucha, señora magistrada, Jorge Vera? A ver, sí. A ver, doctor, ahora sí, para que se acredite, abogado de Luis Armando Pasquel Quevedo. Sí, señora magistrada, abogado Jorge Ricardo Vera Alcácer, defensa técnica de Luis Armando Pasquel Quevedo, con los demás datos ya registrados en la audiencia. Gracias. Solamente para aclarar, doctor Darly, usted es abogado de Miguel Ángel Seijas del Castillo.
Sí, buenas tardes con todos. Soy abogado del señor Miguel Ángel Ceja del Castillo. Gracias. Sí, había indicado que era del doctor Chocano, para aclarar. ¿Sí? Listo, entonces vamos a dar inicio a la audiencia. Doctora, te escuchamos. Gracias, su señoría. Continuando pues con la realización de la imputación realizada a los investigados y conforme a la oralización que tocaba, corresponde al señor Miguel Ángel Seijas del Castillo, el mismo pues que se le atribuye en su calidad de director regional sectorial de Agricultura de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación pública, previsto y sancionado pues en el artículo 361 del Código Penal en agravio del Gobierno Regional de Ucayali. Ilícito, pues, que se evidencia con la ejecución de los siguientes actos. Primero, la emisión de la Resolución Directorial Regional Sectorial número 132-2012-GRU-P-DR-SAU de fecha 21 de mayo del 2012, que resuelve, pues, aprobar el proyecto instalación de 4.759.777 has de palma aceitera en el procedimiento administrativo de compra-venta directa. La misma, pues, que fuera observada por la SBN en el sentido que quien debe de aprobar es el presidente regional. No obstante, el imputado, pues, conocía que no era su competencia el consignar en su carta número 637-2011-GRU-P-DRSAU, en fecha 2 de diciembre de 2011, que la venta directa debe ser aprobada por resolución del titular del pliego, que en este caso, pues, es el presidente regional, más no el director regional sectorial de Agricultura, que era el cargo que ostentaba, y más tarde fuera corroborada por la SBN. A su vez, mediante oficio número 982-2012-SBN-DGP-SDDI, y punto B, la emisión de la Resolución Directorial Regional Sectorial número 342-2012-GRU-P-DRCAU, que resolvió pues la aprobación de la venta directa por causal del predio de dominio privado del Estado de libre disponibilidad a favor de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC, consistente en 4.779 has, siendo esto pues 7.700 metros cuadrados, que comprende el 38.133% del área total. Facultad de disposición que le correspondía pues al presidente regional con aprobación del Consejo Regional, más no al imputado, Miguel Ángel Seijas del Castillo, como director regional sectorial de Agricultura. De ello, la SBN, mediante informe 4-2014/SBN-SDNC del 21 de enero del 2014, ha dejado sentado, pues, que la disposición de bienes patrimoniales le corresponde ser aprobada por resolución del titular del pliego y ser autorizada por el Consejo Regional. Y punto C, haber suscrito la escritura pública de compra-venta el día 3 de diciembre del 2012, sin estar facultado para ello, pues conforme se desprende del literal anterior, es una facultad exclusiva del presidente regional. Con estas premisas fácticas precedentes, el acusado, pues, ha ejecutado facultades que no forman parte de su competencia, las mismas que están precisadas como atribuciones propias al presidente regional en calidad del titular del pliego, preceptuadas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, siendo esta pues la Ley 29.151 y su reglamento, el Decreto Supremo número 7-2008, vivienda, configurándose así pues este delito invocado en su calidad de autor, quien usurpó una función pública que no le compete, ejerciendo funciones correspondientes al cargo del presidente regional, cargo diferente del que en su momento pues ostentaba, toda vez pues que este señor era director regional sectorial de Agricultura. En cuanto a la imputación que se le atribuye al señor Luis Armando Pasquel Quevedo, pues en calidad de director de saneamiento físico legal de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, conformante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional,
la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Esto en su calidad de autor, delito previsto pues y sancionado por el artículo 399 del Código Penal en agravio del gobierno regional de Ucayali. Esto en mérito pues a que al haberse interesado indebidamente en forma directa en la venta por causal del predio, propiedad del gobierno regional de Ucayali a favor de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC. Esto consistente en 4.779 has, equivalente pues a 7.700 metros cuadrados, ubicados en el sector de Zanja Seca, esto en el caserío de Zanja Seca, sector Juantía, Rocafuerte, del distrito de Nueva Requena y Curimaná, provincia de Coronel Portillo y Padre Abad, por la irrisoria suma de 989.724.28 soles, vendida por acciones, representando pues el 38.133% del área total, consumado el 3 de diciembre del 2012. Con la suscripción de la escritura pública de compra-venta entre Miguel Ángel Seijas del Castillo, director de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, y Rubén Antonio Espinosa en representaciones de Plantaciones de Ucayali SAC. Interés indebido que ha tenido el imputado, pues, al desplegar actos administrativos en contravención de la Ley 29.151, esto correspondiente a la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su reglamento, pues, el Decreto Supremo número 7/2008 Vivienda, con el objeto de favorecer a la empresa Plantaciones de Ucayali SAC, haber intervenido, pues, por razón de su cargo en forma directa en la ejecución de actos administrativos de favorecimiento de la mencionada empresa en desmedro de los derechos posesorios que ostentaba pues la Asociación de Palmicultores La Perla de Zanja Seca sobre el predio que ocupaban y que fue vendido irregularmente. Conducta típica, antijurídica y culpable que se resume pues en los siguientes indicios. Primero, la Asociación de Palmicultores La Perla de Zanja Seca venía tramitando la titulación de sus tierras ante la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, conforme pues a los antecedentes contenidos en los siguientes documentos. Primero, la carta 476-2010-GRU-P-DRSAU/AACP del 29 de septiembre del 2010, elaborada por Luis Armando Pasquel Quevedo, recomendando pues realizar la georreferenciación de las tierras. Segundo, el informe 35-2010-GRU-PDRSAU/AACP-AGCP-EHA, esto del 23 de noviembre del 2010, recomendando pues realizar coordinaciones con la sección para transferir las tierras mediante compra-venta notarial previa independización. Tercero, el acta de asamblea extraordinaria de fecha 16 de febrero del 2011, suscrito por el imputado, donde se compromete pues a continuar con el proceso de titulación. De cuarto, informe número 56-2011, GRU-PDRSAU/DSFLP-AGC-EHA del 10 de mayo del 2011, que recomienda pues la opinión de la capacidad de uso mayor con la finalidad de transferir dichas áreas por medio de compra-venta notarial previa independización de cada predio. Quinto, el oficio 343-2011-GRU-P-DRSAU de fecha 13 de mayo del 2011 y el oficio 474-2011-GRU-P-DRSAU del 12 de julio del 2011, en la que su coimputado Miguel Seijas del Castillo solicita opinión de la clasificación de suelos. Sexto, también la constancia del 2 de septiembre del 2011, emitida por el imputado, solicitando pues se brinde facilidades para que la asociación permanezca en el sector. Luego, en otro punto, que es lo que también accionó, fue el inicio de actos de favorecimiento a plantaciones de Ucayali SAC. Esto incorpora, pues, primero, que con los antecedentes antes descritos, el imputado varía su comportamiento para favorecer a la empresa a raíz de la solicitud que
hace esta, o sea, el 7 de octubre del 2010, solicitando pues la adjudicación de 4.400 ajas en el sector Zanja Seca. Segundo, el imputado mediante carta número 476-2010-GRU-P-DRSAU/AACP del 29 de septiembre del 2010, ordena pues al operador GIS, Erickson Hidalgo Acuña, que deberá constituirse el caserío La Perla de Zanja Seca del 11 al 16 de octubre con la finalidad de realizar la georreferenciación de las tierras. Tercero, el 16 de febrero del 2011, juntamente con su coimputado Miguel Seijas, suscribe pues el acta de asamblea extraordinaria registrándose lo siguiente. Para informar, el ingeniero Miguel Ángel Seijas del Castillo sobre el procedimiento a seguir sobre la titulación, se dio a conocer que los terrenos que la asociación La Perla de Zanja Seca está sumergido en la propiedad del Ministerio de Agricultura, lo cual el Ministerio de Agricultura es la única entidad encargada de hacernos una transferencia de los terrenos que lo tenemos posesionados. Actualmente, nuestros expedientes está siendo visado por la asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura. Seremos los primeros beneficiados de titulación a nivel de la región Ucayali en lo que va del año. Tercero, otorga también una constancia en favor de la Asociación de Palmicultores La Perla el 2 de septiembre del 2011. Sin embargo, al momento que Plantaciones de Ucayali SAC presenta su solicitud, cambia de actitud para empezar a favorecer a esta empresa, motivando pues que el imputado ordene nuevas inspecciones como la contenida en la Carta 374-2011-GRU-P-DRSAU-DSFLPA, dirigida al ingeniero Tiberio Vázquez del Águila, para que del 10 al 13 de octubre se haga cargo del monitoreo del diagnóstico técnico en los sectores Zanja Seca y Cedro Isla. Cuarto, continuando pues con sus actos de favorecimiento, a pesar que existía la asociación que venía tramitando su titulación con fecha 10 de mayo del 2012, remite el oficio 549-2012-GRU-P-DRSAU-DSFLPA a Seijas del Castillo el expediente que para aprobación del proyecto, pese que la SBN venía pues realizando distintas observaciones al expediente. Quinto, el 1 de agosto del 2012, el imputado pues se dirige a Seijas del Castillo mediante oficio 971-GRU-P-DRS-AUDSFLPA, remitiendo el informe de aprobación de proyecto, intentando pues subsanar las observaciones de la SBN. Séptimo, no obstante que el 4 de agosto del 2012 la Defensoría del Pueblo les exhorta a continuar atendiendo el pedido de la asociación, continúa pues desplegando actos administrativos en favor de Plantaciones de Ucayali. Da conformidad al estudio del mercado de la tasación mediante oficio 1467-GRU-P-DRSAU-DSFLP-PA del 15 de octubre del 2012. Del 15 de noviembre del 2012, cuando esta pues tenía serios cuestionamientos por parte de la SBN. Y por último, pues, actos posteriores que culminaron ¿con qué? Con la aprobación de la venta directa y la suscripción de la escritura pública en favor de Plantaciones de Ucayali SAC. Disculpe. Establecidas pues las premisas fácticas precedentes, el acusado, Luis Armando Pasquel Quevedo, se convierte pues en agente activo del delito en su calidad de autor por su condición de funcionario público, quien tuvo una vinculación funcional de orden imperativo con la venta directa por causal. Esto es un contrato. Esto es elemento descriptivo al que alude pues el tipo penal como intervención por razón de su cargo. En mérito pues a los informes favorables que emitió en su calidad de director de saneamiento físico legal de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, las que fueron pues elevadas a su coacusado
Miguel Ángel Seijas del Castillo, para que éste tramite ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la obtención de la opinión técnica. Asimismo, el acusado pues ha observado un indebido interés directo en provecho de tercero en la venta directa por causal, que nace pues por los actos irregulares celebrados en contravención de lo dispuesto por el artículo 65 del Decreto Supremo número 7/2008, vivienda, que exige que en la formación de la voluntad estatal de transferir algún bien inmueble se obtenga previamente la opinión técnica de la SBN, contribuyendo de manera determinante en la formación de la voluntad estatal para prescindir de esta referida opinión y proceder a la venta directa por causal del bien de dominio privado del Estado. En cuanto a la participación, pues que se le atribuye al señor César Augusto Araujo Lozano, esto es en su calidad de jefe de la Unidad de Saneamiento Físico Legal y dependiente del director de Saneamiento Físico Legal de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, conformante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Esto, delito previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal en agravio del Gobierno Regional de Ucayali, el cual pues conforme a la participación que se le ha atribuido es pues el haberse interesado indebidamente de forma directa en la venta por causal del predio propiedad del Gobierno Regional de Ucayali a favor de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC, consistente pues en 4.779 has, equivalente a 7.700 metros cuadrados. Está ubicado en el sector de Zanja Seca, Cuantía, Rocafuerte, distrito de Nueva Requena y Curimana, Padre Abad, por la irrisoria suma de 989.724.28 soles vendida por acciones, representando pues esto el 38.133% del área total, consumado el 3 de diciembre del 2012, con la suscripción de la escritura pública de compra-venta entre Miguel Ángel Seijas del Castillo, esto en su condición de director de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, y Rubén Antonio Espinosa en representación de Plantaciones de Ucayali SAC. Esto pues se advierte el interés indebido que ha tenido el imputado al desplegar actos administrativos en contravención de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento, el Decreto Supremo 7/2008, vivienda, con el objeto de que de favorecer a la empresa Plantaciones de Ucayali SAC al haber intervenido por razón de su cargo en forma directa en la ejecución de los actos administrativos de favorecimiento de la mencionada empresa. Esto pues en desmedro de los derechos posesorios que ostentaba la Asociación de Palmicultores de la Perla de Zanja Seca, esto sobre el predio que ocupaban y que fue vendido irregularmente. Conducta típica antijurídica culpable que se resumen pues en los siguientes indicios. Primero, el 8 de marzo del 2012, mediante informe 45-2012-GRU-PEG-DSFLPA-CAAL, el imputado solicita a Luis Pasquiel Quevedo la contratación de un profesional para realizar la tasación del predio. Segundo, haber emitido el informe técnico legal número 1-2012-GRU-PEG-DSFLPA-CAL-JCMN del 24 de mayo del 2012, dirigido a Luis Pasquiel Quevedo, precisando que el expediente cuenta pues con todos los requisitos técnicos y legales, amparando la solicitud realizada por Plantaciones de Ucayali SAC
y recomendado pues sea elevada a la SBN para su opinión técnica. Sin embargo, no reparó posteriormente el hecho que se decidió efectuar de dicha opinión para favorecer la venta de estas tierras a esta referida empresa, recomendando incluso elevar a la SBN a fin que emita opinión técnica acerca del procedimiento administrativo de venta directa, cuando tenía conocimiento pues de la falta de requisitos legales para proceder a una venta directa. Segundo, el haber pues emitido el informe número 47-2012-GRU-P-DRC-SAU de-DSFLPA-SF del 30 de julio del 2012, dirigido a Luis Pasquel Quevedo, solicitando la aprobación del proyecto de instalación de 4.759.777 has de palma aceitera, cuando tenía observaciones de la SBN, más aún cuando en su declaración ha señalado que su participación estuvo pues dentro de la normatividad enmarcada en la Ley General del Sistema de Bienes Estatales, su reglamento y directivas, siendo que en su actuación las transgredió. Tercero, de igual manera, al emitir el informe técnico legal 1-2012-GRU-P-DRC-SAU-DSFLPA-CAAL/JCMA del 24 de mayo del 2012 y dirigida pues a su coimputado Luis Pasquel Quevedo, precisando que el expediente cuenta con todos los requisitos técnicos y legales, amparando la solicitud realizada por Plantaciones de Ucayali SAC y recomendando pues sea elevada a la SBN para su opinión técnica. Sin embargo, no reparó posteriormente el hecho que se decidió efectuar de dicha opinión para favorecer la venta de dichas tierras a la referida empresa. Por último, pues, dio su conformidad mediante el informe 72-2013-DRC-SAU-CAL/JEMN del 14 de noviembre del 2012 a la operación de venta de estas referidas tierras sin dar cumplimiento a las observaciones contenidas en el oficio 982-2012/SBN-DGP-SDI del 11 de julio del 2012. Esto pues había sido remitido por la subdirectora de Desarrollo Inmobiliario de la SBN. Con ello pues, establecidas estas premisas fácticas correspondientes al señor César Augusto Araujo Lozano, que conforme a los informes que he dado lectura y he mencionado en su participación, pues al final de todo informe tenía sus iniciales, el de CAL. Establecidas las premisas fácticas precedentes, el acusado pues se convierte en agente activo del delito en calidad de autor por su condición de funcionario público, quien tuvo una vinculación funcional de orden imperativo con la venta directa por causal contrato. Esto pues es un elemento descriptivo al que alude el tipo penal como intervención por razón de su cargo, en mérito pues a los informes favorables que emitió en su calidad de jefe de la Unidad de Saneamiento Físico de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, las que fueron pues elevadas a su coacusado Luis Armando Pasquel Quevedo para que éste tramite ante su coacusado Miguel Ángel Seijas del Castillo, vale decir, en su condición o en la calidad de aquel momento, director regional sectorial de agricultura, la obtención de la opinión técnica por parte de la SBN. Asimismo, el acusado ha observado pues un indebido interés directo en provecho de tercero en esta venta directa por causal que nace por estos actos irregulares celebrados en contravención de lo dispuesto por el artículo 65 del Decreto Supremo número 7/2008 Vivienda, contribuyendo pues de manera determinante en la formación de la voluntad estatal para prescindir de
la referida opinión y proceder pues a la venta directa por causal del bien de dominio privado del Estado. Eso en cuanto a la participación de lo que quedaba pendiente, señorita jueza, de estos sujetos procesales. En cuanto a la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren, no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad en este hecho atribuido a los acusados, pues estos tienen ya la calidad de autores y además de ello los ilícitos penales se encuentran consumados, además pues que superaban ya la mayoría de edad, superando incluso más de los, superando ya la mayoría de edad. En cuanto al análisis del tipo penal propuesto conforme a la imputación que se ha venido realizando y de acuerdo a la participación por cada uno de los sujetos procesales, se tiene pues que se ha establecido y se ha tipificado este hecho penal como delito de negociación incompatible, esto de conformidad al artículo 399 del Código Penal. En cuanto a la participación, pues, que existen en los sujetos procesales, a su vez también el delito de usurpación de función pública y el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En cuanto a la sustentación de la pena propuesta y de acuerdo a la subsunción conforme al tipo penal que se ha venido realizando, vamos a tener pues que se ha establecido para el, teniéndose en cuenta que respecto a la, conforme a la determinación de la pena para el acusado Jorge Velázquez Portocarrero, tenemos dos delitos, el de negociación incompatible y el de omisión de funciones. Y para el señor Miguel Seijas del Castillo, contamos pues, hay que tener presente el delito de usurpación de funciones y el de negociación incompatible. Conforme al delito de y para los demás sujetos procesales, pues el delito de negociación incompatible. Hay que hacer una precisión respecto a estos delitos que se vienen realizando por dos sujetos procesales donde se ha tipificado dos delitos distintos. Tenemos, como vuelvo a recalcar, para el señor Jorge Velázquez Portocarrero, el delito de negociación incompatible y el de omisión de funciones. Como delito de negociación incompatible, este Ministerio Público está solicitando la pena máxima para ambos delitos. Por el delito de negociación incompatible, la pena de 6 años y por el delito de omisión de funciones, el de 2 años. Esto conforme a la tipificación individual. Sin embargo, como estamos tratando de un delito de concurso ideal, estamos solicitando la pena de 7 años. Esto estamos aumentando en una cuarta parte el máximo de la pena y tratándose de este delito concurso ideal, estamos tomando la pena más alta, que sería por concurso ideal, la pena de 7 años, 6 meses, esto por el delito de negociación incompatible. En cuanto a la pena que se viene postulando por el señor Miguel Seijas del Castillo, vamos a hacer el mismo tratamiento. Por el delito de negociación,
tenemos 6 años y por el delito de usurpación de funciones tenemos 7 años. En ese punto, estamos solicitando la misma pena por el delito de en este caso estamos solicitando por el delito de usurpación de funciones una pena por concurso ideal, una pena de 8 años con 9 meses. En cuanto a los señores Luis Armando Pasquel Quevedo y César Augusto Araujo Lozano, estamos solicitando una pena de 5 años, 4 meses, esto pues estableciéndonos en el tercio intermedio, extremo máximo, que nos da pues ese resultado de 5 años con 4 meses. Esto debido a la participación en conjunto que ha existido con todos los coacusados. En cuanto a en cuanto al sustento de la inhabilitación que está proponiendo el Ministerio Público, estamos pues solicitando una inhabilitación por el mismo periodo en cuanto al señor Jorge Velázquez Portocarrero, que estamos viniendo solicitando por concurso ideal. Este sería de 7 años y 6 meses. Lo mismo para el señor Miguel. Y en cuanto a la inhabilitación para los demás sujetos procesales, conforme a la pena privativa de libertad, también estamos solicitando una pena de inhabilitación de 5 años con 4 meses. Eso sería todo, señorita, pues a menos que estamos advirtiendo la presencia de la Procuraduría. Buen día, para que se acredite la Procuraduría. Señorita magistrada, con las disculpas del caso porque me encontraba en una declaración indagatoria a nivel fiscal vía WhatsApp. Señorita magistrada, señorita representante del Ministerio Público, colegas de la Defensa Técnica, abogada Jacqueline Ríos Mesa, en representación de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ucayali y demás datos que obran en el expediente principal. Buenas tardes. Sí, la reparación civil, doctora. Con respecto a la reparación civil, voy a señalar que tenemos el sustento en el informe pericial 01-2015, firmada por el ingeniero forestal David Ojana Mataminchi, siendo el daño patrimonial de 4.721.999.72 soles, monto que el Estado dejó de percibir, y como daño extrapatrimonial 1.278.028 soles, por lo que esta Procuraduría, como monto total por reparación civil, va a solicitar la suma de 6 millones de soles, montos que tendrán que pagar una vez consentida la sentencia de manera solidaria, al verse afectada la imagen del gobierno regional, específicamente en la Dirección Regional de Agricultura, entidad al servicio de la sociedad. Eso es todo, señorita magistrada. ¿Cuánto era? Por favor, ¿se me podría repetir? Dígame, doctora. ¿Cuánto era el total? El total es 6 millones. 6 millones, aquí tengo. ¿Cómo lo van a pagar? De manera solidaria, doctora. Sí. Una vez consentida la sentencia. Ya, gracias. A usted, doctora. La defensa técnica de Jorge Velázquez Portocarrero tiene observaciones formales. Doctora Tencia. Sí, doctora, para una comprensión, sí, muchas gracias. Para una comprensión cabal de la lectura que de manera dilatada y extensa ha hecho la señorita fiscal con los problemas de voz que tiene. En realidad, no es ánimo de esta defensa hacer un control formal si no se entiende lo que ha leído la señorita fiscal. Con relación a los delitos imputados a mi patrocinado a título de autor en la modalidad de concurso ideal,
Se requiere, señora magistrada, que por un tema de coherencia en el requerimiento acusatorio, la Fiscalía precise esta imputación respecto de estos dos delitos, ¿no? O sea, él está atribuyéndole a mi patrocinado negociación incompatible de manera alternativa, ¿correcto? O sea, aquí había traído una investigación el Ministerio Público en la que comprendía a todos los funcionarios y al propietario de la empresa Plantaciones de Ucayali como responsables del delito de colusión. Y de manera alternativa había propuesto en la formalización el delito de negociación incompatible. Fíjese usted, señora magistrada, luego de una dilatada investigación, el único fiscal que ha conocido de esta investigación, que es el señor Gomer Tubal Santos Gutiérrez, ha sido, digamos, de la postura final de sobreceder a los funcionarios y al dueño de Plantaciones Ucayali. Esto es, a la empresa, a sus representantes y al propietario Denis Melca, los ha excluido de toda responsabilidad en función a la figura delictiva de la colusión. Esto ya tiene calidad de cosa juzgada y ha sido resuelta. Entonces, ha invocado ahora el delito de negociación incompatible, pero respecto de los efectos jurídicos patrimoniales también ha quedado excluido, porque vemos que la Procuraduría el día de hoy nos trae una figura solidaria en relación a la reparación civil, que la ha cuantificado en los términos que acaba de expresar, y se establece un término de solidaridad. Entonces, inicialmente... Doctor, disculpe que le corte, pero no entiendo. ¿Cuál sería su observación formal? O sea, ¿sabe puntual? Exacto, la determinación... civil, no. El contexto es... Déjame concluir muy brevemente, medio minuto. Entonces, el contexto es el siguiente. Si esta circunstancia, en el hecho de la responsabilidad penal de mi patrocinado, no estaba vinculada a la figura de la coautoría o la participación de los empresarios y del dueño de la empresa, ahora se ha visto reducida a una participación directa. Ese hecho debe precisarse en función a la única participación que ha tenido, o sea, la determinación clara y concreta del hecho, para poder determinar esta figura, entender esta figura reducida de la responsabilidad de los efectos jurídicos penales de esta investigación y de este requerimiento acusatorio, y su vínculo con el concurso ideal respecto del otro delito. Esto, y con relación a la reparación civil también, el aspecto de los componentes de la reparación y el efecto patrimonial respecto de la solidaridad con la empresa Plantaciones Ucayali. O sea, no ha expuesto de manera acabada la Procuraduría, lo ha hecho de manera muy, muy simple. Entonces estamos enfrentando dos posturas. La figura penal en la que no se ha determinado la participación directa y personal de mi patrocinado en el delito de negociación y su relación en el concurso con el delito de usurpación de funciones, y el aspecto de la reparación civil con relación al monto en el que se ha excluido, ¿no?, los efectos patrimoniales, y se está estableciendo una solidaridad. Se tiene que precisar en qué términos y con qué sujetos procesales estaría establecida esa solidaridad. Eso es todo, señora magistrada. Ya. Vamos a preguntar a las otras defensas si están de acuerdo con el doctor Atencia. Al final de todo, pues, él observa en cuanto al requerimiento acusatorio que no es una determinación clara y precisa de su investigado, pero asumo que los otros investigados van a observar lo mismo. Doctores, para, en todo caso, devolver el requerimiento para que el Ministerio Público lo haga por escrito. Sí, a ver, doctor Darling. Sí, doctora, buenas tardes. Mi persona, en su oportunidad, por escrito, a cargo del
abogado que estuvo presente en esa etapa de control, y yo en esta etapa, asumiendo en esta etapa oral, el control realizado por el abogado anterior, también voy a hacer observaciones formales que son idénticas a las realizadas por el control formal realizado por el doctor Francisco Atencio López. Igual entonces el Ministerio Público tiene que indicar la determinación clara y precisa del hecho y el vínculo con el concurso ideal con respecto al otro delito. En todo caso, aquí aclararíamos, sería también la participación del investigado en el evento delictivo, ¿no? Eso también para ser más preciso, ¿sí? Y la reparación civil también, ¿no? Nos tiene que indicar, pues en este caso la Procuraduría. El doctor Vera, igual, doctor. Sí, señora magistrada, en el mismo sentido, justamente en su debido momento se ha presentado el escrito formal y ahí se ha indicado de que efectivamente la acusación... Claro, pero oralícelo si es que no es lo mismo que ha indicado el doctor Atencia y el doctor Darly, o tiene usted algo más que agregar. Sí, algo más que agregar, señora magistrada, entonces, porque el hecho que, aunado a lo que han manifestado mis colegas de la defensa, yo precisé en el escrito y lo realizo en este momento el hecho de que el Ministerio Público no ha especificado los hechos en materia de acusación con respecto al interés indebido, es decir, hay interés debido e indebido, pero solo en el caso de Luis Armando Pasquel Quevedo nos ha dicho una serie de actuaciones propias de su función. Por lo tanto, no hay específicamente una imputación con acciones de interés indebido, y eso es lo que sí se ha solicitado. También se ha observado, pues, en base a eso, la falta de imputación concreta en cuanto a la participación de mi patrocinado, y ahora que se ha variado o que se está planteando el tema también de la reparación civil en forma solidaria, ¿no? Y se supone que hay diferentes grados de participación. Entonces, eso como control formal, señora magistrada, para que se sirva de devolver la carpeta al Ministerio Público y nos precise para poder ejercer correctamente el derecho de defensa. Su observación es que no hay una imputación clara y precisa en cuanto a su defendido, dado de que hay un interés debido e indebido, en todo caso que aclare el Ministerio Público en dónde encajaría la actuación. Sí, señora magistrada. Ya. La defensa técnica de César Augusto Araujo Lozano. Señora magistrada, ninguna observación respecto a esto. Listo. En cuanto a la reparación civil, doctora, eso sí usted lo puede aclarar en este acto. Señora procuradora. Procuraduría. Sí, doctora, disculpe, no lo escuché porque tengo problemas con internet. Sí, para que aclare con respecto a la reparación civil. ¿En qué términos doctora. y sujetos procesales estaría establecida la solidaridad de los 6 millones que usted está pidiendo? La Procuraduría, en base a los indicadores de la tabla que maneja el Ministerio de Justicia, y porque nosotros tenemos acá el informe pericial, que es el 1/2015, que nos habla del daño patrimonial, o sea, exactamente cuánto es el monto que había dejado de percibir el Estado por los actos dolosos. Entonces, en base a los indicadores sacamos lo que es el monto extrapatrimonial. Claro, pero tendría en todo caso que indicar cuál sería el daño emergente, cuál sería el lucro cesante. Esto por el monto de la reparación civil que usted solicita, lo debería de ampliar. Usted está haciendo muy vago, está haciendo su sustento. En todo caso, le devuelvo a usted también para que lo haga más preciso y conciso. ¿Sí, doctora? Doctora. Bueno, sí, doctora, no le escuché. Tiene ¿cómo se llama esto? Problemas de audio. Se corta lo que usted me está diciendo. Claro, si tiene usted problemas con audio, tiene que venir a la corte. Dígame, doctora. Claro, Sí, usted está haciendo su sustento es muy vago de lo que es la reparación civil solicitada. Está pidiendo 6 millones de soles.
En todo caso, usted tiene que decir, ¿no?, cuál sería el daño emergente, cuál sería el lucro cesante y cuál sería la indemnización. Tendría que ser un poco más amplio su sustento por lo solicitado. Bueno, parece que no tiene buen audio la doctora. Tienen que venir a la corte si es que tienen problemas de audio. Señora representante del Ministerio Público, entonces vamos a proceder a devolver el requerimiento acusatorio para que usted haga las siguientes aclaraciones con respecto a las observaciones formuladas por la defensa. Esto es que tiene que indicar la determinación clara y precisa del hecho, así como también la participación en el evento delictivo de cada uno de los investigados. Y con respecto pues al concurso ideal, tiene que indicarlo la vinculación con respecto a ello. Tiene que indicar también la imputación clara y precisa, indicando pues si es esto con respecto a la observación formulada por el doctor Vera Valcárcel. Y por último, bueno, la reparación civil en todo caso lo tendría que aclarar la Procuraduría. Sí, doctora Gómez, ¿ha tomado apuntes? Sí, doctora. En todo caso lo va a tener que hacer por escrito y le damos 5 días, conforme indica el 352 del Código Procesal Penal, para que presente su aclaración con respecto al observado. Nos estaríamos volviendo a reunir entonces el día 21. El día 21 de febrero, ¿a qué hora? Está cargando. A ver, un momento, estamos viendo la agenda ¿ya? Para ver la hora. La hora, doctora. ¿A qué hora? ¿Ah? En la tarde no tienen nada de 21. Ya, a las 2 y 30 ya. Para el día 21 de febrero, 2:30 de la tarde, el Ministerio Público lo va a tener que presentar por escrito. Ahora, con respecto a la reparación civil, doctora, ¿me escucha? La Procuraduría. Mire, ese Matías le lleva compras un. Señora Procuradora. Sí, doctora, dígame. Sí, ¿escuchó usted la observación que realizó el doctor Atencia? Le escucho. Doctora, ¿escuchó la observación que realizó el doctor Atencia con respecto a la reparación? Dígame, doctora. ¿Me escucha? No sé, se entrepone. Dígame, doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, doctora, sobre doctora Atencia sí la escuché. Ya, en todo caso, Sí, doctora, ahora lo escucho. Usted tiene que levantar la observación por escrito. Tiene que indicarme cuál es el daño emergente, el lucro cesante y la indemnización del daño. Esto con respecto al monto solicitado, que son 6 millones de soles de forma solidaria. ¿Sí? Igualmente le damos 5 días para que haga la aclaración pertinente. Y lo tiene que presentar por escrito también. ¿Sí? Entonces vamos a indicar que la próxima audiencia es el 21 de febrero a las 2:30 de la tarde. En este acto se les notifica con los apercibimientos ya indicados en la resolución mediante la cual se les ha citado el día de hoy. ¿Algo más? Dos y treinta. 2:30, 21 de febrero, 2:30. Sí, no hay nada más que... Conforme. Damos por terminada la audiencia, siendo las 3:30 de la tarde. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.